Hola, hola, ¿cómo le va? Buenas noches a todos, bienvenidos a Escudería Carburando. Hoy tenemos un programón, prepárense porque mientras empieza a palpitar lo que será la exhibición de Franco Colapinto en la ciudad de Buenos Aires, ayer emitieron un comunicado, una carta abierta desde el equipo Alpine donde deja mucha tela para cortar porque cuando se leen entre líneas, bueno, hoy podemos sacar algunas conclusiones junto a Juan Cruz Álvarez, quien estará charlando con nosotros. También vamos a ver en qué espacio del calendario 27, 28, 29 podría entrar un supuesto Gran Premio de Fórmula 1 en Buenos Aires, en la Argentina, de acuerdo a los contratos vigentes de cada uno de los países. Y en el turismo carretera arde la interna. Veremos y analizaremos si se revelan los equipos frente a la ACTC o a la CAF de la ACTC después de la durísima sanción que recibió Rodrigo Lugón por el desprendimiento de un neumático. Estamos en fin de semana de TN APAT y también vamos a meternos en lo que será la actividad del fin de semana. Esto es Escudería Carburando. Largaron a la par, viene para... Va a ganar Franquito. ¡Ganó! Arrancamos Escudería Carburando con la Fórmula 1. Franco Colapinto, en una semana importantísima se anunció lo que será la exhibición en las calles de Palermo, en Sarmiento y Libertador, ahí en la zona del Planetario. Será una verdadera fiesta para que Franco se reencuentre con su público después de tantísimo tiempo, para que el mundo pueda ver la pasión argentina con Franco Colapinto, una semana antes de lo que será el Gran Premio de Miami, donde también una comitiva argentina viajará para hacer algunas gestiones respecto de la posibilidad de un Gran Premio de Buenos Aires a futuro, 27 como un milagro, 28, 29, por ahí estará. Pero de eso vamos a hablar en un ratito, porque en el día de ayer, después de un Gran Premio de Japón, muy difícil, muy complicado para el piloto argentino, el equipo Alpine sacó una carta abierta. Una carta abierta que habla de el hate, por un lado, contra Franco Colapinto, en este caso víctima Franco Colapinto del hate por aquel incidente de Berman, y por el otro lado la cuestión de aclarar de que Franco tiene el mismo medio mecánico que su compañero Pierre Gasly. Estamos con Juli Ronaldo. Juli, ¿cómo andamos? ¿Cómo andas, Leo? ¿Todo bien? Buenas ¿Bien? noches. Sí, semanita, ¿no? Sí, charlada. Brava. Sí, bastante. Fue más lo que se habló que lo que tuvimos en pista, porque ya atrás quedó el episodio de Japón. Salieron a aclarar también algunas cuestiones relacionadas con aquella maniobra de Berman y justo lo que involucró a Franco Colapinto, pero más que nada enfocado también en esto del rendimiento, ¿no? Que a nosotros también nos llama la atención y hablamos a veces de estas situaciones. Este es el comunicado de Alpine que salió con el equipo condenando los mensajes de odio dirigidos hacia Franco después de la carrera del pasado fin de semana, más que nada por todo lo que pasó con las especulaciones de si hubo algún tipo de maniobra intencional de parte de Colapinto, que al final no hubo, porque bueno, incluso Berman y el equipo había dicho que fue un tema diferente. Posteriormente, bueno, el equipo condena el comportamiento de odio hacia Franco tras el incidente con Berman en Suzuka. Esto por un lado, ¿sí? Por otra parte, en el comunicado de Alpine se salen a aclarar esta situación de la introducción de piezas y gestión de algunas cuestiones en el equipo y sobre todo en los autos de Colapinto y de Gasly. Dicen que, bueno, por otro lado, dice queremos que esté disponible en ambos autos de inmediato por las actualizaciones. Eso se ha mantenido así desde este año y tanto Pierre como Franco han competido con el mismo auto. Aclaran bien esta cuestión. Cualquier duda sobre sabotaje o sobre no darle a Franco el mismo auto carece completamente de fundamento, por lo que el equipo consideró necesario pronunciarse. Básicamente están diciendo que no hay sabotaje, que los dos, tanto Colapinto como Gasly, cuentan con la misma herramienta. Bueno, por un lado, vamos a la primera parte del comunicado. A destiempo, lejos, había una oportunidad de poder salir, en este caso cuando siempre se culpó al público argentino del hate, en este caso dentro de los códigos europeos, si se quiere, o los estándares europeos del hate por redes sociales, en este caso era Colapinto la víctima, digamos.
hubo 4 días antes para salir a respaldarlo con esta cuestión que era central. Una vez que está de la otra vereda Colapinto, el equipo debería haberse pronunciado inmediatamente y no lo hizo. Y me parece que esto sí fue una excusa para salir a decir lo que dijo en la segunda parte del comunicado, que era aclarar de que Franco tiene el mismo medio mecánico que Pierre Gasly. Era para ellos imperiosa la necesidad de aclarar de que Franco y Gasly están con el mismo medio mecánico y nosotros en la semana, tanto Juanito Álvarez, con quien vamos a hablar ahora, como en mi caso, hablamos y analizábamos de que si retrocedemos un poquitito el tiempo atrás a lo que fueron la pretemporada, con el mismo auto, Franco y Pierre estuvieron muy parecidos en los tiempos. Arriba Franco el mismo día que coincidieron en la pista, con el mismo auto, el mismo equipo de mecánicos y también el mismo equipo de ingenieros. Lo vamos a saludar a Juanito Álvarez. Juano, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, acá hacíamos un poco la introducción de lo que ha sido una semana intensa para Franco Colapinto. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, chicos? Primero que nada, saludarlos y coincido básicamente en la apertura que hicieron. En líneas generales opino exactamente igual. Me parece que Alpine debería haber salido antes a defender a Franco frente a la situación de hate que esta vez a Franco le tocó sufrir, porque cuando es al revés, cuando el victimario son los fans argentinos, los otros equipos lo hacen inmediatamente. Entonces creo que era imperioso que Alpine respondiera de la misma manera y no lo hizo. Y me parece que el comunicado es aprovechado por la escudería, digamos, tomando la parte del hate para desvirtuarlo y transformarlo en una explicación que para mi manera de ver las cosas, ¿viste? Cuanto más aclarás, más oscurece, ¿viste? Los que estamos realmente en el automovilismo hace tanto tiempo sabemos que lo que es en un equipo de Fórmula 1 no existe perjudicar a un piloto intencionalmente. Eso está claro, está claro. Cuando la gente grita boicot, no entiende de lo que está hablando, porque si no entendés del deporte de la Fórmula 1. Hay que dejar claro que fue Alpine quien fue a buscar a Franco, fue Alpine quien lo contrató, fue Alpine quien le dio el lugar. Entonces, ¿por qué ahora habría de perjudicarlo intencionalmente, ¿no? O sea, no tiene sentido eso. Pero por otro lado, hay que ser un analítico y tomar todos los factores que están sobre la mesa para analizar y ser realista, ¿no? Cuando Franco estuvo en la pretemporada con el mismo auto con Pierre Gasly, las diferencias no existieron. De hecho, Franco fue por momentos bastante más rápido que Pierre. Y ahora que Franco puso en pista su auto, que hasta ese momento no lo había hecho, con su grupo de mecánicos y su grupo de ingenieros, las cosas no están saliendo. Ahora, esto no significa que el equipo lo esté haciendo adrede. Significa que a veces los equipos de Fórmula 1, incluso si lo vemos lo que pasó con Williams, que no llegó con el tiempo a la pretemporada, que llegó a destiempo con un auto pesado, se perdió días, lo mismo le puede estar pasando al Alpine, que llegó bien con un auto, pero cuando tuvieron que terminar el segundo auto, probablemente de los 6.000 o 7.000 elementos móviles que tiene un auto de Fórmula 1, haya alguno que no haya quedado en óptimas condiciones y que el equipo aún desconozca de esta situación, que esto puede pasar, y que se esté dando por eso esta situación de disparidad entre Franco y Pierre, que hasta ahora, hasta este momento, incluso durante toda la temporada del año pasado, no se había visto nunca. Entonces, el que sale a gritar de que la diferencia entre Franco y Gasly son 8 décimas, no vio la Fórmula 1 el año pasado o no entiende lo que está pasando. Y el que piensa de que Alpine lo está perjudicando a Franco a propósito, tampoco entiende. No es así, el deporte no funciona de esa manera. Pero sí puede pasar que los equipos, con toda la buena intención del mundo, no puedan llegar a lograr, por lo menos en la primera etapa de un reglamento totalmente nuevo, con todo tan nuevo, dos autos que funcionen de la misma manera, o por lo menos por ahora. No significa que en pocas carreras no lo puedan lograr, ¿no? Termina siendo oportuno este parate, ¿no, Juano? Porque venía un circuito complejo como Jeddah, con curva de alta velocidad. Lo hemos visto, sobre todo a Franco, en las S de Suzuka, con un auto trompa cola, como a principio del año pasado, ¿no? Un auto indócil completamente. Pero quiero preguntarte qué es lo que estás viendo. Porque digo, ahora tiene un parate, recargar energías con su gente acá en Buenos Aires y para el equipo revisar todo y llegar a Miami, que es un circuito también complejo de esas características para
para ver si pueden darle a Franco un auto más estable, ¿no? ¿Qué es lo que ves de lo complejo de Franco y este auto? A ver, creo que el parate viene bárbaro porque obviamente cuando un equipo tiene dudas de si el equipo está o el auto está funcionando como debe, que venga un parate de un mes hace que el equipo pueda empezar de cero, ¿no? Volver para atrás, desarmar todas las cuestiones, volver a analizar los datos, que los ingenieros vuelvan a trabajar en conjunto, volver a armar el auto desde cero y revisar cada una de las cuestiones, ¿no? Cuando las carreras vienen tan seguidas como pasó, por ejemplo, de Australia a China, que apenas fue una semana, o de China a Japón, que apenas hubo una semana de por medio y los equipos están del otro lado del mundo, hay muy poco que el equipo pueda hacer, ¿no? Digamos a gran escala. Entonces creo que viene el parate en el momento justo para Franco, para revisar todas las cuestiones, analizar todos los datos y toda la información disponible y poder encontrar una solución a esta realidad que obviamente es complicada, pero que los que realmente sabemos de este deporte y lo seguimos y estamos en la diaria, sabemos que esta realidad no es real. O sea, no hay 6, 7, 8 décimas de diferencia entre un piloto y otro de cualquiera de los equipos de Fórmula 1. No existe. Si esto pasa es porque evidentemente hay algo que no está funcionando como debe, ¿no? Y ahí es donde creo que el parate cae en un momento ideal, además de que justo da la posibilidad de que Franco pueda venir a Argentina, de hacer este road show, que va a ser un show fantástico, espectacular, que toda la gente de Argentina que lo quiere tanto a Franco y que por alguna razón u otra se les hace muy difícil poder ir a un gran premio, que lo tengan al alcance de poder ir, ¿no? Y me parece que va a ser un show espectacular, que a Franco le va a venir espectacular para recargar energía y para llenarse del amor que tanta gente le tiene y llegar a Miami con las energías renovadas y con el equipo habiendo revisado todos los datos y las posibilidades en la fábrica. Juan, ahí cuando repasábamos el comunicado aclaraba que hay algunas piezas de actualización que a veces caen a un piloto primero, pero también esto pasa en la mayoría de las escuderías de Fórmula 1. ¿Te llamó la atención, por ejemplo, que Franco en la última carrera le colocaron también un nuevo alerón y aún así esas 7 décimas estaban? No me llama la atención. Evidentemente, como te decía, a ver, hay cuestiones que probablemente el equipo vea en datos y no tenga la capacidad de resolverlo durante un fin de semana, pero que volviendo a la fábrica y revisando todo lo van a encontrar. A ver, es un equipo de Fórmula 1 y la solución va a aparecer. También es una realidad de que Franco va a tener tiempo para repensar y trabajar en un montón de aspectos que seguramente tendrá que hacerlo en el simulador para llegar más fuerte también a Miami. Y lo que pasa en las escuderías es normal. A ver, cuando los equipos de Fórmula 1 van desarrollando piezas, es muy común que se haga que se lleven las actualizaciones para un solo auto para corroborar si los datos que tenían ellos en el simulador y en el CFD y en el túnel de viento, después cuando esa pieza llega a pista, los replica. Porque de nada sirve gastar por 2 si no tenés la seguridad de que la pieza va a ser positiva. A ver, recordemos que los equipos de Fórmula 1 tienen un límite presupuestario y que ese presupuesto hay que usarlo inteligentemente. Entonces, una forma inteligente de utilizar este presupuesto es justamente hacer esto. Es decir, bueno, pruebo esta pieza, lo hago por una sola unidad. Si la pieza funciona, replico y copio en el otro auto, ¿no? Y hay que ser sinceros en esto, de saber de que Franco en este momento, como piloto novato o piloto nuevo dentro de la escudería, es el piloto número 2 y es el piloto que va atrás de los desarrollos, ¿no? El que va adelante justamente es el piloto número 1. Entonces es normal que esto pase y no da lugar a pensar de que el equipo lo está haciendo a propósito o con ánimos de perjudicar a nadie. Lo está haciendo con ánimos de avanzar inteligentemente utilizando los recursos de manera eficiente. Ahora, ¿y puede pasar que a un piloto le caiga bien una pieza por un estilo de pilotaje y a otro no? Por distintas... Puede pasar, sí. Puede pasar. A ver, puede pasar. No es lo normal porque lo que vimos en el Gran Premio de China, sobre todo, era que el auto de Gasly con estas nuevas implementaciones había ganado de 2 a 4 décimas
por vuelta, ¿no? Entonces, de 2 a 4 décimas en un deporte tan fino, eso es algo que es incidente, que es algo que se debería notar, ¿no? Pero cuando vos introducís mejoras en un auto que tiene una pieza que está funcionando mal, probablemente la pieza que esté funcionando mal, lo estoy hablando por hablar ahora, ¿no? Sin tener un conocimiento real de lo que está pasando, pero si vos tenés un problema en una pieza mecánica, por más que vos le pongas un upgrade aerodinámico al auto, si la pieza mecánica no está funcionando como debe, no va a dejar de funcionar mal. Entonces no va a ocasionar la mejora que debería, porque el limitante del auto viene por otro lado, no por la mejora, sino por algo de que no está o bien montado o trabajando como debe, ¿no? Claro. Hay otro problema que tienen que descubrir. Bueno, lo último, Juanito, y tiene que ver con una reflexión para que te sumes a esto, a ver si coincidís o no, pero digo, hay una diferencia muy marcada entre lo que fue una presión del año pasado de Briatore para que Franco meta resultados, a esto de que el equipo salió a respaldarlo y decirle vamos a estar con vos para mejorar todos juntos y demás. Me parece que el mensaje es muy distinto al del año pasado, ¿no? Y eso hay que verlo también. Obvio. Cuando uno analiza esa situación te das cuenta de que evidentemente el equipo entiende de que hay algo que en el auto de Franco no está funcionando bien, y por eso le brinda el apoyo. Recordemos que el año pasado Briatore, si Franco no estaba a la altura de Gasly, estaba a los gritos. Y esta carrera fue la carrera que Franco más lejos estuvo de Gasly desde que está en Alpine. Y las palabras de Briatore, de Nielsen y de todo el equipo constantemente fueron de acompañamiento y de apoyo. Porque para mí, de vuelta, leyendo entre líneas, uno puede prever de que el equipo entiende de que hay algo que no está funcionando al 100% de un lado del box, que es el lado de Franco, ya sea por factores humanos o por factores mecánicos o por factores el que sea, pero evidentemente lo ven en números. Lo que todavía no habrían podido lograr es la solución, pero la solución probablemente no pueda lograrse en un fin de semana de carrera y deba lograrse en la fábrica, que es a donde están en este momento, ¿no? Juanito, como siempre, un lujo y gracias por este contacto, ¿eh? Clarísimo como siempre. No, chicos, es un placer. Así que estamos en contacto y cuando me necesiten, acá estoy. Bien, ahí está Juan Cruz Álvarez, hablando un poco de lo que ha sido el tema de esta semana y sobre todo este comunicado de Alpine del día de ayer. En estos casos siempre hay que leer entre líneas qué es lo que se está buscando, ¿no? Con estas cuestiones. Bueno, cambiamos de tema, seguimos con la Fórmula 1, pero el tema de la semana, incluso lo hablamos con Fabián Turnes, secretario de Deporte de la Ciudad de Buenos Aires, es, bueno, la etapa 1 de la remodelación del Autódromo de Buenos Aires incluye el alargue de la horquilla para que ya en la primera etapa cuente el Oscar y Juan Gálvez con circuito para MotoGP y también para Fórmula 1. Sí. Y bueno, lo están analizando, ¿no? Porque a Miami va a viajar una comitiva para tratar de empezar a profundizar de las posibilidades de un Gran Premio de Buenos Aires. No vamos a meterle tiempo, pero ahora lo vamos a analizar a partir de esto que vas a explicar, Juli. Exactamente, Leo, porque estamos tratando de entender dónde podría entrar Argentina en este mapa de la Fórmula 1. Mirá, acá está, justamente, el mundo de la Fórmula 1. Acá están los 24 grandes premios que forman parte del calendario del 2026, más allá de que 2 carreras se cayeron, que fueron las de Arabia Saudita y Bahrein por el conflicto en Oriente Medio. ¿Querés que arranquemos por continente? Dale, y vamos repasando. Nos vamos a Europa. A ver, vamos a ver los contratos que tienen los distintos grandes premios para los próximos años. Portugal, que entra en el calendario en el 2027, tiene hasta el 2028. 2 años. 2 años de contrato, ¿sí? Después, Madrid, que también se incorpora este año hasta el 2035. Barcelona hasta el 2032. Pero atención con esto, entra después en el sistema de rotación. Y a partir del 29 no tiene fecha y en el 31 tampoco. Tendrá fecha Madrid. Después el resto de los grandes premios europeos están prácticamente con contratos largos. Hungría 2032, Austria 2035, Italia 2035, Mónaco también en el 35, Silverstone 2034. Spa-Francorchamps entra en sistema de rotación. Con Barcelona. Igual que Barcelona. 28 y 30 Spa, 29 y 31 Barcelona. Claro, no tienen fecha. Y después está el caso de Zandvoort, que tiene contrato hasta 2026. Ahí está la laucha, ¿eh? Atención con esto. Es Ahí uno de los está grandes premios que se le termina el contrato Esto este está año. confirmado. Esto se hizo un contrato por 25 Exacto. y 26. Este año es el último gran premio en Países Bajos. Exacto. Es decir, ahí ya una ventana el año que viene se abre.
27. 27, ¿eh? Puede Bien. ser el año que viene ahí un hueco que se puede abrir en el calendario. Seguimos, vamos a Medio Oriente, unas horas de conflicto que acá puede pasar. Que si bien tienen contratos, Leo, se abra una posibilidad. Porque si se cae alguna de estas carreras por alguna situación, como pasó con Arabia Saudita, como pasó con Bahrein en estos últimos días, bueno, ahí pueden haber distintos huecos. Está Qatar hasta el 2032, Abu Dhabi hasta el 2030 y Azerbaiyán también hasta el 2030. Bien. Seguimos avanzando. Nos vamos a Asia y también Oceanía. Tenemos el Gran Premio de Australia hasta el 2037. Gran Premio de Singapur hasta el 2028. Esa es una fecha ya mucho más cercana. Y después China y Japón tienen contrato hasta el 2030. Bien. Y ahora, los que también nos interesa mucho, América, ¿cómo está en nuestro continente? Esto es demasiado. Esto es un montón. Y bueno, esto habla también un poco de lo que es Liberty Media hoy Exacto. en la Fórmula 1. Canadá 2035, Miami 2041, el contrato más extenso que han renovado. Austin 2034, 2027 Las Vegas. Este también es un contrato cercano que está por terminar, aunque puede renovarse seguramente. México 2028, Brasil 2030 y Argentina. Signo de Bueno, pregunta. ahí lo vamos a analizar. Vamos al siguiente, que es vamos a entrar al juego. Dale. Entremos al juego. Bueno, este es el juego, ¿sí? Lo que repasamos recién un poco, lo que vencen pronto, Zandvoort, Estados Unidos, Portugal, México y Singapur, y después los de rotación que son España y Spa-Francorchamps. ¿Y quiénes podrían entrar, Leo? Argentina. Porque esto es importante saberlo. Vos tenés son menos de 40 los circuitos grado 1 de Fórmula 1. Sí. Son pocos los circuitos, cerca de 40, que pueden recibir un gran premio de Fórmula 1. Algunos, y ahora lo vamos a repasar, 24 ya tenés adentro. Sí. 24 ya tenés adentro. Te restan 15 más. Y sí. De algunos de esos, bueno, ahora lo vamos a repasar. Claro, y bueno, por ejemplo tenés Mugello e Imola, que están preparados, ya tuvieron carreras en los últimos años. Esos son los comodines, me parece, ¿no? De siempre. Sí, claro. Mugello y Imola siempre son comodines. Están ahí, están pendientes. Lo mismo que Hockenheim y Nürburgring. Ese es un caso particular. Para mí, bueno, Alemania no está interesado por el momento de recuperar una fecha de Fórmula 1. No, pero ahora con la entrada de Audi hay que ver si después más adelante en algún momento surge alguna posibilidad. Lo mismo con Indonesia, con el circuito que tienen allí en Mandalika, Tailandia, que tiene Bangkok, que podría ser un callejero, y después está el circuito de Chang, donde corre actualmente MotoGP, Turquía, Kyalami, Sudáfrica y Fuji, que es otro de los países que podría tener otro gran premio allí en ese circuito. Haas hoy anunció que el 26-27 de julio hace una exhibición en Fuji. Ah, mira. Es decir, hoy Haas es Toyota y Toyota es el dueño del circuito de Fuji. Que ya tuvo Fórmula 1, recordamos, en 2007. Exacto. Y se habló en los últimos días de la posibilidad de que si no mejora la situación en Medio Oriente, Qatar y Abu Dhabi entren en riesgo, que Fuji pueda ser una de las opciones para cerrar la temporada o estar en las últimas fechas del año. Y también se habló del 2027. Sí. La cuestión es que Buenos Aires, ese es el panorama, no está fácil, pero tampoco es imposible. Y la de Zandvoort es una ventanita que la comitiva argentina que viajará a Miami irá a preguntar al menos qué condiciones hay para ver si tenemos el circuito, Claro. que ese es el por qué meterían en la primera etapa la ampliación y la construcción del circuito para Fórmula 1. Tenemos el circuito. Claro. ¿Podemos tener gran premio? ¿Y cuándo sería? Y- Internamente te dicen 2029, 2028 sería una posibilidad muy buena. Sí. Además, 27 sería un milagro. claro, además 28 serían justo 30 años de la última vez que la Fórmula 1 Claro. corrió en Argentina, que fue en 1998, también en el Autódromo de Buenos Aires. Espectacular informe, Juli. Así que bueno, Realmente, para este ver es el panorama. ¿no? Como es el canal de YouTube, un mundo inmenso. Hay muchas posibilidades, muchos países que quieren entrar y Argentina está ahí entre los candidatos que podría recibir nuevamente la Fórmula 1. Ya no es una cuestión interna, ni rumores, ni byte, ni humo de, No, para nada. nada, de los argentinos. Esta semana, por primera vez, empezó a hacer noticias en los medios internacionales la intención de Buenos Aires de albergar un gran premio de Fórmula 1 y de las obras en el Oscar y Juan Gálvez. Así que
ya estamos en carrera de reconquistar un gran premio de Fórmula 1 para la Argentina. Pausa y nos metemos en el turismo carretera. Caliente semana para el TC, que va a abrir una otra semana de mucha discusión en la calle Bogotá. Pausa y ya venimos. Bueno, segundo bloque de Escudería Carburando, vamos a meternos en lo que ha sido una ruptura dentro del turismo carretera respecto al equilibrio entre los equipos, la categoría, los pilotos, algo que va a dar que hablar. Cuando uno habla de niveles de polémicas, bueno, esto está dentro de las grandes polémicas de los últimos tiempos del TC porque ha generado un sacudón fuerte que dará que hablar y debatir internamente en la próxima semana, Juli. Sin lugar a dudas, Leo, y tiene que ver con esto de las tuercas y sobre todo la reglamentación que impuso la CAF de la ACTC hace ya algunas carreras después de episodios que se fueron dando, tanto en la primera fecha del año como después también en Viedma, que bueno, generó que la CAF de la ACTC saque un comunicado con, por un lado, multas y por el otro lado, retiro de licencia, que finalmente se terminó dando con la sanción a Lugón en la última competencia. Triple sanción por un desprendimiento de neumático para Rodrigo Lugón. Lo que decía Julián, la quita de la licencia del equipo por 2 años, la sanción deportiva para que Lugón tenga que largar desde el fondo una X cantidad de fechas y la multa de 20 millones de pesos, la multa económica. Algo que ya la CTC había anticipado que iba a ser esa la medida que se iba a tomar si algún auto volvía a desprendérsele el neumático. Bueno, esto ha despertado una infinidad de comentarios, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Para los de afuera probablemente nos parezca otro atropello de autoritarismo de la CTC, otra embestida prepotente, otra medida de la CTC para profundizar el sometimiento a los pilotos y a los equipos, pero uno tiene que llegar a la conclusión de que en definitiva debe estar bien, porque no se escuchó ni se expresaron los pilotos en apoyo a Lugón, ni tampoco llamó la atención de los pilotos, al menos en la manifestación pública, algo que se esperaba, ¿no? Que hubiese un respaldo, como hubo en su momento para Niki Trosset cuando se le prendió fuego el auto, que todos salieron a respaldarlo. Bueno, esto no es algo menor, ¿no? Me parece es un momento en el que todos tienen que salir a respaldar una injusticia como la que está sucediendo. Sí, quizás es cierto lo que decís vos, Leo, de parte de los pilotos, sí de los equipos, por lo menos en las últimas horas se ha visto que no están de acuerdo con esta sanción que recibió la estructura de Rodrigo Lugón y de hecho el martes pidieron una reunión en la CAF de la ACTC para poder plantear esta situación y ver si a futuro de alguna manera se puede empezar a modificar, porque que te quiten la licencia de equipo por 2 años es un golpe muy fuerte para una estructura. Bueno, vamos a seguir dando información y vamos a seguir contándole cómo siguen los pasos de esta situación que me parece que va a dar para largo y veremos si va a hacer retroceder en su propia decisión a la CAF de la CTC, algo que no suele suceder. Pero como no se expresaron públicamente, al menos en redes sociales, los pilotos, ni tampoco los equipos, en Carburando sí hablaron. Pero hablaron antes, porque siempre estamos un paso adelante. Esto es lo que le vamos a mostrar en estos 2 informes. Uno, ¿cómo es esto de la tuerca central? Era un tema ya instalado. Estaba latente la posibilidad de que si se repetía el desprendimiento de un neumático, viniera este castigo severo que terminó sucediendo y termina pagando Rodrigo Lugón. Pero fuimos al fondo a mostrar cómo es una tuerca central en el turismo carretera y todos los detalles que rodean a esta falta técnica que le está costando caro no solo al equipo, sino también al propio piloto.
sistema de tuerca central tiene obviamente la masa, el eje, 2 trabas, la tuerca y obviamente la llanta. Obviamente cuando uno coloca la llanta tiene unos pines de arrastre que se sujetan a la copa y luego ingresa la tuerca. La tuerca ajusta, los valores de torque tienen que estar entre 750 y 1000 Nm, que son entre 75 kilos y 100 kilos, y tiene 2 gatillos que cuando la tuerca entra el gatillo se abre y si la tuerca intenta aflojarse el gatillo la retiene. Esta es la tuerca central, obviamente. Es muy importante usar el lubricante en el aluminio acá de la tuerca, en el apoyo de la tuerca con la llanta, para que no se engrane, porque por ahí la tuerca es de aluminio y la llanta es de aluminio. Si esto trabaja en seco se engrana y varía el torque de la rueda. A lo mejor vos le estás llegando al torque y te quedó floja la tuerca. Después otra cosa muy importante, esta es la pistola que usamos. Importantísimo siempre testear que la batería esté bien cargada, porque eso te da la potencia de apriete de la pistola. Todas estas pistolas se conectan a Bluetooth, siempre los ingenieros se conectan a Bluetooth, lo van controlando y le dan el torque justo para que nosotros cuando apretemos le demos el apriete que tiene que ser. ¿Y el torque de cuánto es? El torque más o menos 85 kilos que se le da. Tenemos obviamente el apriete, que es eso que le dimos recién, o sea, con ese instantáneo de segundo ya la pistola es tan potente que llega ya a esos kilos. O sea, a lo mejor si le podés, te le dormís mucho, ya te pasás un poco más del apriete, que no es lo ideal. Tenemos estas torquitas, estas trabitas que son de seguridad, que si yo les muestro, ponele que la tuerca quedó floja, mirá. Vamos a apretarla con la mano para que se destraben las trabitas. Ponele que ahí la tuerca quedó, la rueda se aflojó. Cuando viene para atrás la tuerca, eso actúa y no deja que la rueda se salga. Queda floja, pero no se sale. Eso es la traba de seguridad para ese proceso. Obviamente la carga que tiene ese gatillo te da tiempo, pero no va a hacer que no se salga tanto la tuerca como la rueda. Te da tiempo y cuando el piloto nota una vibración o un desperfecto, porque evidentemente una tuerca floja el piloto lo nota, tiene que aminorar la marcha para ingresar a boxes o bien dejar el auto a un costado de la pista. Ahí es de la parte, digamos, donde el proveedor dice que es suficiente y donde los equipos reclamamos de que, aunque se cometa un error o no, ese gatillo debería poder retener la tuerca, hacer que el auto abandone, pero nunca poner en riesgo, digamos, al público o a los espectadores con el desprendimiento de la tuerca. Pero bueno, también es una tarea muy difícil como técnico, como ingeniero, de lograr soportar una rueda que viene girando a 2000 y pico de vuelta con 2 gatillos de aluminio. Bueno, espectacular informe para situarlos sobre qué estamos hablando. ¿Cuál fue la falla o el problema de Lugón? De por qué lo sancionan. Y creo que lo más importante de todo esto está en la explicación final de Carlos Serpero. Es decir, si es un tema, acá, digamos, está fuera de discusión que es un tema súper delicado, porque estamos hablando de seguridad, y no solo seguridad de los pilotos, sino más bien seguridad del público, que es lo más sagrado, ¿no? Para quienes practican deporte de riesgo saben a lo que se exponen. El público hay que resguardarlo a toda costa. Pero cuando se tomó la decisión de la CTC de cambiar las tuercas, las 5 tuercas, por la tuerca central, bueno, también implicaba un desafío técnico importante de desarrollo de una pieza. Y lo que dice Serpero es, bueno, vos tenés que no tenés que depender de si una pistola neumática ajusta bien, o si tenés torquímetro, o si un operario hace mal su trabajo para que tantas vidas del público dependan solamente de eso. Tiene que haber doble, triple capa de seguridad técnica en uno de estos dispositivos, ¿no? Sin duda. Incluso, Leo, el fin de semana de la última carrera en Neuquén, una capacitación de parte de la gente de FT, que es el proveedor oficial de las tuercas centrales, a los mecánicos. O sea,
ahí también hay una cuestión técnica que los mecánicos todavía están en desarrollo y en conocimiento. Si bien esta tuerca central se implementó en el 2023, este año con este proveedor que están utilizando, tienen que capacitarse y es parte de un aprendizaje que van haciendo los equipos carrera tras carrera. Está bárbaro. También me han contado de que hay equipos que no quieren gastar en el torquímetro, Sí. ¿no? El torquímetro es la palanca con la que se le da la última apretada, digamos, a la tuerca. También dicen de que los equipos no están trabajando con las baterías cargadas del todo. La batería tiene que estar por encima del 75% para Claro. que torquee bien la pistola. Claro, que son eléctricas. Es como que todo está apuntado Sí, a la negligencia de un operario. exacto. Todo está apuntado a la negligencia. Y entonces se castiga con dureza a la mala praxis. Y en un- Está todo bien, pero no podés depender de un mecánico, incluso en las carreras especiales, en el apuro, muchos de esos trabajos se pueden hacer mal. Sí, está todo. Entonces, por el apuro mismo de que no Claro. se torquee bien una tuerca. Y tiene que haber un respaldo extra a todo esto. Digo, me parece que la señal de la CTC está bien desde el punto de vista de que esto es un tema serio. Me parece que la sanción es extremadamente excesiva porque sobre todo en los tiempos en los que se corren se está coartando la posibilidad de trabajar de mucha gente, ¿no? Sí, y habrá que ver ahora, bueno, cómo resuelve toda esta situación, ¿no? El equipo de Lugón que le quitaron la licencia de equipo y bueno, tiene todo un desafío por delante. Bueno, hay un informe, Sí. insistimos, no hablaron después, pero sí hablaron antes, es decir, como por lo menos para saber qué opinan en los boxes, propietarios de equipos, pilotos y demás, respecto a lo que ya la CTC había anunciado que iba a ser la sanción si se repetía una situación de esta de desprenderse un neumático. Escúchenlo, miren. Son cosas que el piloto está exento de eso porque realmente no tiene influencia en el armado del auto, no está. O sea, vos estás arriba del auto y no sabés qué es lo que hizo un mecánico. No tendría que ser la sanción para el piloto. Si uno va, en nuestro caso, si uno va, el mecánico fue, apretó las 4 ruedas y después se salió, como te digo, no hubo ninguna negligencia, como decir, me olvidé de apretar la goma. Por eso hay que investigar, se podrá salir la goma, el resultado será el mismo, pero la causa y el proceso es completamente distinto. Creemos que en la capacitación y en el entrenamiento está el secreto de poder mejorar, que no se salga ninguna rueda, ¿no? Sí, nunca está de más la capacitación, jamás. No obstante, no me parece bien la sanción, o las post-sanciones o la post-responsabilidad civil. Creo que es algo para hablar puertas adentro, porque para mí se ha tomado una muy mala decisión. Duele que te sancionen por un tema de esos porque, ya te digo, nadie hace a propósito que se salga una rueda. Lo que ha hecho la gente de FT y la categoría, el desarrollo que han hecho para mí es buenísimo. Le diría casi excelente. Ahora, infalible no es. Se pueden cometer errores, puede haber detalles. Por ejemplo, se aprieta con pistolas eléctricas. Las pistolas eléctricas van con una batería. La batería en verano rinde una cosa, en invierno rinde otra. ¿Qué habría que hacer? Hacer la parte de ayudarlo con un torque manual. El tema que con un torque manual, a la hora que el auto para en entrenamiento y tenés que aflojar la tuerca, tarda mucho para aflojarse. Y nadie quiere darle a un equipo ventaja. Entonces tratamos de no perder tiempo y tratamos de hacerlo lo más rápido posible. Si no, habría que reglamentar que la tuerca tenga que salir torqueada manualmente en un entrenamiento. El sistema funciona perfectamente, el sistema es seguro. Obviamente que cuando aparecen algunas fallas humanas, pasan eventos indeseados. No dejo de pensar que es un sistema complejo, o sea, tener una monotuerca para un auto de 1300 kilos con la velocidad de curva del TC realmente implica tener todo muy bien y el sistema es complejo, o sea, es complejo para uno que lo mira desde un punto profesional, para un operario tiene que tener muchas cosas en cuenta y por supuesto que el trabajo de laboratorio hecho de torquearlo, de hacer todo el procedimiento es perfecto. Después a la hora de trabajar en pista con los tiempos y todo ya no es tan fácil de reproducir. Lo único que no coincido es
en que se lo vea como que alguien puede haber hecho algo a propósito. No es a propósito, se pasan cosas. A veces yo digo, las carreras que hacemos, reemplazo de neumáticos o carga de combustible, la verdad que no pasa nada, pero hay riesgo de que pasen un montón de cosas. Exactamente, en una actividad de riesgo hay 1000 situaciones que pueden generar desgracias. Claro, ¿no? tal cual. Sobre todo cuando uno pasa por los boxes y dice, Sí, esto es un milagro que no haya más accidentes de todo tipo, porque hay un montón de cuestiones que están para revisar. Esta es demasiado visible. Está claro que hay que ajustar al máximo y prevenir de que no se salga una rueda porque no se ajuste bien la tuerca. Está perfecto. Pero bueno, también yo creo que hay una unanimidad respecto de que la sanción es excesiva. Y después volvemos a tiempos pasados. Hace 15 años, se están cumpliendo 15 años, dentro de muy pocos días, de aquella famosa sanción a Lincoln Sport Group, el escribano Cuervo. Sí. Lo terminan sancionando creo que por 99 años. Sí. Al principio fue por tiempo indeterminado, después lo sancionan de por vida y se crea el GPG. Claro. Ya Lombardo, Ponce de León y Girolami. Con otra el equipo GP, el mismo equipo que cambia de dominio. Otra licencia de equipo. Exacto. Ahí tuvieron que sacar otra licencia. Y pagar la licencia también. Sí, ¿no? claramente. Digo, eso fue en agosto del 2011 cuando sucede carrera de Buenos Aires, cuando le encuentran los plomos debajo del tanque de combustible al auto de Gabriel Ponce de León, aquella temporada que sale campeón Guillermo Ortelli al heredar la victoria esa después de la exclusión de Ponce de León. Digo, ¿qué pasará? Los equipos, hasta ayer a la tarde, no sé hoy no sé si habrá habido algo más, no habían pedido esa famosa reunión que se dice que se daría el martes que viene, según me dicen. Por otro lado, dicen que el lunes algunos equipos, si es que se han contactado algunos, pero hasta ayer no había nada, algunos equipos están esperando que el lunes les contesten para que los reciban en la CAF el martes a las 3 de la tarde. Ajá, claro. Conocemos bien cómo funciona esto históricamente. Si vas de prepo no te atienden. Si pedís reunión capaz que no te la den. La cuestión es que esto es un tema que sí involucra a los equipos. Me parece que los equipos en este sentido están más unidos que los pilotos. Están más unidos que los pilotos y va a dar que hablar, ¿no? Pero en principio, 20 millones de pesos de multa para Lugón, largando creo que son 4 fechas, último de la serie. Sí, 4, bueno. Y la quita de la licencia a su equipo por 2 años. Durísima sanción de las que se ven muy de vez en cuando. Sí, y además que es algo que en otros años no se han sancionado también, Leo. Este año la CTC puso foco en esa cuestión. Recuerdo también una situación de Quijada en una carrera de Buenos Aires que se le salió el neumático. Después ni siquiera fue llamado a la CAF de la CTC para declarar. Entonces ahora se está poniendo foco. Es verdad, es un turismo carretera diferente, 60 autos en pista. Y bueno, estas cuestiones pueden pasar, pero ahora van a ser sancionadas. Y lo que muchos se preguntan, ¿no? ¿Qué pasa si esto sucede con uno de los equipos top, con pilotos top, ¿no? ¿Qué pasa si sucede con un Agustín Canapino, con un Mariano Werner, con un Matías Rossi? ¿Qué pasa? Y bueno, en esos casos, ¿van a tomar la misma? Es decir, se la sienta lógica... un precedente muy importante a partir de esta decisión que evidentemente la CAF de la CTC entiende que tiene la espalda como para poder seguir ese mismo camino si es que se repiten estas cuestiones, que si se repite también habrá que revisar el por qué se repite, ¿no? Eso también será un tema a revisar en el futuro. Sin duda. Bueno, mucho trabajo para los próximos días y veremos si esa reunión prospera. Bueno, pausa, y seguimos con Escudería Carburando. Lindo programa, ¿eh? No se vayan, ya venimos. Ahí lo atendieron a Franco. Agus, quiero que me cuentes qué pasó acá. Mirá. Venías atrás de Colapinto y atrás tuyo Lando Norris. ¡Zafamos! Fue en la época de pandemia, ¿no? Sí, se chocaban mucho los muchachos. ¡Ah, zafamos! Fiscal, Franco, Will Steven, Lando, Juncadela.
Los tiraron adelante. Ahí lo atendieron a Franco. Sos un boludo. Y atrás, mirá, Lando Norris. Sí, bueno, nos divertimos un rato, estábamos todos, no sabíamos qué hacer. A ver, ¿quién era el más picante ahí, del simulador? Y Max. ¿Max? Sí, Max. Max y Lando eran muy buenos. ¿Algún duelo que haya tenido con Max, te acordás? No, creo que no. Alguna que otra carrerita, pero... Estaban horas y horas en la pandemia, ¿no? Sí, yo sigo. Cuando tengo tiempo sigo. Ahora obviamente mucho menos tiempo que antes, pero ese campeonato lo habían organizado los del equipo Redline, que es el equipo de Verstappen. Y cuando eran todos pilotos reales, carreras así nomás, te imaginas, era una batalla campal. Bueno, espectacular color con Agustín Canapino para siempre recordar que ha sido un piloto que surgió en los simuladores y sigue estando ahí, ¿no? Sí, qué buena camada esa del 2020, ahí en plena pandemia. Yo me miraba los streams en vivo y es verdad, porque se cruzaban todos. Estaba Canapino, Lando Norris, Colapinto, Tobías Martínez, gran piloto de simulador, bueno, de todo, la verdad, y se daban este tipo de carreras espectaculares. Claro, ¿sabes qué es lo loco de todo esto? Que te genere nostalgia la pandemia. Bueno, ese momento, Es sí, como, es verdad. ¿volverías a vivir No, obviamente no. por todo lo Pero- que pasó no, pero por cómo se encontraban los pilotos ahí, corriendo. Bueno, recuerdos de el simulador y Agustín Canapino. Eso fue en la previa de un TN, ¿no? Hablando con Agustín. Exacto. Sí. Fin de semana de turismo APAT, de TN APAT, este fin de semana. En Rosario tenemos a nuestro corresponsal allá. Está ¿no? Maxi allá. Está Maxi García, a quien saludamos. ¿Cómo andamos, Maxi? Leo, Juli, el placer de saludarlos. Nosotros ya estamos en el Autódromo de Rosario, en este caso junto a Lionel Pernía, uno de los protagonistas que tiene esta temporada 2026. Bueno, Leo, gracias por recibirnos. Un fin de semana importante, corriendo creo que en uno de los circuitos más atractivos que tiene el calendario del TN. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, sí, es un circuito lindo, es un circuito largo, es difícil por ahí sacar esa vuelta perfecta porque tiene muchas frenadas que no son perfectas, que son onduladas, la frenada de las chicanas de primera, es muy fácil pasarse o quedarse un cachito corto. Y además, bueno, la primera parte del circuito que es rapidísima, como el curvón que todos sabemos que tiene un paso muy difícil con las ondulaciones y la curva 2 que también es un quiebre en cuarta muy muy rápido. Así que, bueno, nada, esperemos estar a la altura de la circunstancia como en las primeras dos fechas que fuimos candidatos haciendo la pole y viniendo para pole la primera carrera. Aprovechar que ya se terminaron las penalizaciones. De paso te saqué la segunda pregunta de la boca. y nada, largar adelante si Dios quiere con una buena clasificación y poder pelear la carrera. Hablando de la curva 1, imagino que es uno de los sectores lindos, pero al mismo tiempo que más respeto se le tiene. Ya te ha tocado correr con distintos tipos de autos también, pero ¿cómo es el tránsito en esa zona? Es bravo, es bravo. A ver, es una curva que está buenísima de hacer. Que tiene el riesgo ese típico del automovilismo, pero con una cuota innecesaria de que si le errás te tenés que llevar un auto en una bolsa, ¿no? Me parece que esa es la contra que tiene el circuito de Rosario. A mí me encanta manejar en Rosario, pasar por el curvón, la exigencia que tiene. No me gusta cuando por ahí vienen chicos nuevos, equipos que hacen un esfuerzo muy grande en lo económico para poder estar y se golpean y se llevan el auto en una bolsa a la casa y no los ves correr más. Esa es la parte que no me convence de un peraltado ondulado con un paredón que te está esperando ante cualquier mínimo error. Tendría que ser una curva igual o más rápida y exigente, pero sin el peraltado y sin el paredón. Y de esa forma, si cometes un error y te vas afuera, no te tenés que ir para tu casa con un auto destruido. Yendo a lo deportivo, Leo, ¿cómo te venís sintiendo en estas primeras fechas? A las claras demostraste que a pesar de tu ausencia en la categoría, llegaste y fuiste competitivo, venís de hacer la pole position en la última fecha y también con buenos rendimientos. Imagino ya sin la sanción, este fin de semana creo que puedes llegar a ser uno de los candidatos. Sí, yo también. Creo que podemos ser candidatos como lo fuimos en las primeras dos fechas. De arranque nomás ya veníamos para la pole en la primera carrera y tuvimos la penalización. Veníamos para ganar la serie también esa carrera y se nos rompió la suspensión. La segunda largamos 13 la serie y llegamos quinto. Creo que no plasmamos en el resultado final lo que sí vio todo el mundo, ¿no? De la competitividad que tuvo enseguida el equipo, el Honda y bueno, esta unión que tenemos con Mauro y con los hermanos Rivas desde hace tiempo, que nos hacen que
estemos bien fuertes en el turismo nacional. Así que bueno, esperemos demostrarlo este fin de semana, que ya no penalizamos y bueno, ojalá que aprovechemos todo para poder ganar la carrera. ¿Te encontraste con una categoría muy distinta desde lo deportivo hablando? Obviamente el año pasado fue de muchos cambios, quizás no tanto roce, no tanto el famoso chapa-chapa que lo caracteriza al TN. Creo que de a poco igual los pilotos ya se van acostumbrando a esta cuestión, ¿no? Sí, nos vamos acostumbrando a que no... Hubo un momento del turismo nacional que se había tornado peligroso. No soy partidario de que haya que correr así, pero tampoco de que no nos podamos ir a la chapa en el TN. El TN es un auto que te permite ir a la chapa y que doblen los dos autos, que eso creo que lo tenemos que mantener. Y me encontré con un turismo nacional, con una categoría que reaccionó a un año no tan bueno el pasado, y que hizo un esfuerzo grande para que vuelvan pilotos de renombre, y fue un acierto importante del turismo nacional. Creo que por ahí es el camino del automovilismo en general. No es lo mismo una Fórmula 1 sin Verstappen, Hamilton, Leclerc y tantos otros buenos pilotos, como no es lo mismo una categoría nacional sin los mejores o los referentes del país. Me parece que por ese lado el turismo nacional se preocupó, hasta te diría que invirtió tiempo y en volver a tener figuras de primer nivel, y encima vinieron hermanadas de equipos nuevos, como el caso del Ambrogio Racing, que mejoran la categoría, ¿no? Que elevan la vara. Y todos los pilotos referentes están sentados en autos importantes. Entonces, creo que es el mejor año del turismo nacional, a mi entender, en lo competitivo de la historia de la categoría. Y eso lo hace muy atractivo, así que bueno, lo voy a disfrutar muchísimo a lo largo del año. Leo, muchas gracias y bueno, la seguimos a lo largo del fin de semana. Dale, un abrazo, nos vemos el fin de semana. Bien, chicos, hasta ahí el testimonio de Lionel Pernía, uno de los protagonistas que tiene la clase 3, que este fin de semana, al igual que la divisional menor, se van a estar presentando aquí en el Autódromo de Rosario en el marco de lo que va a ser la tercera fecha del Campeonato 2026. Excelente, Maxi. Bueno, vamos a volver en un ratito porque queremos escuchar más testimonios, pero interesante lo que decía Leo, ¿no? El mejor año de la historia del TN, aparte, ¿no? Y la verdad que sí. Está muy fuerte. A nivel de piloto, la verdad que está muy bien, y me parece que es el candidato este fin de semana, Leo, o uno de los candidatos, porque recordamos que Pernía ya cumplió las 2 sanciones que tenía: largar último la final, que lo hizo en Paraná, y largar último la serie, que lo hizo en el Cabalén. Así que ahora, después de esa sanción que tuvo de parte de la CAF, puede ser un gran protagonista para este fin de semana en Rosario. Bueno, y también interesante lo que decía respecto al circuito de Rosario, ¿no? De lo interesante que es el dibujo y de lo peligroso que es. Siempre en el foco esa curva 1, ¿no? Sí. Que tiene su atractivo, pero también tiene su peligrosidad. No solo para el piloto, sino también para la integridad de los autos, ¿no? Que de golpearse ahí se golpean. Cada vez que hemos visto accidentes ahí, los autos terminan muy golpeados. No sé si ya está Maxi de nuevo. Volvemos a Rosario, Maxi. Bien, chicos, continuamos desde aquí del Autódromo de Rosario para charlar con más protagonistas, y estamos junto a uno de los que corre prácticamente de local, podríamos decir, Facundo Arduzo. Facu, un placer tenerte para charlar acá con nosotros. Y bueno, un nuevo fin de semana para vos, que de a poco te vas adaptando al TN APAD. ¿Cómo estás? El placer es mío, un fuerte abrazo para todos. Estoy a menos de 100 kilómetros de mi casa a la puerta del autódromo. Es muy lindo para mí correr casi de local. Muchos amigos, muchos familiares, sponsors acompañando este fin de semana. Ojalá que el clima acompañe. Así que bueno, con respecto a la adaptación que vos me decís, tuvimos buenas carreras en las 2 primeras fechas. En la primera con algunos problemas mecánicos, pero en la segunda bien, con cosas por corregir, por mejorar. Así que bueno, acá venimos en busca de seguir mejorando fecha tras fecha. Un circuito demandante y exigente. Imagino que debe ser lindo para manejar para los pilotos, pero al mismo tiempo hay que tener algunas precauciones. Por ejemplo, charlamos hoy con Leo Pernía, una curva 1 que es muy desafiante. Es el lugar más complicado que tiene este autódromo en cuanto a que no hay margen para el error. Es un curvón peraltado y ondulado, lo cual hace que los autos vayan en el aire. Con cualquier categoría que vengamos acá es el lugar más riesgoso, pero bueno, hay que estabilizarlo bien para poder estar rápido en ese sector, que es importante en el tiempo de vuelta. Y después son todas curvas de media y baja velocidad. Abundan las curvas de baja velocidad acá. Es importante que el auto rote bien en los tránsitos de las curvas para poder exigir lo menos
posible el neumático delantero para poder tener ritmo y poder hilvanar una buena vuelta y ser rápido. Así que es un circuito que me ha tratado bien con el Turismo Competición 2000 y ojalá que pase lo mismo con el Turismo Nacional. En cuanto a lo que es lo deportivo, Facu, hay que estar un poquito más que el 100% este año en el TN APAT, digo, por la competitividad que presenta la categoría, ¿no? Y los pilotos de renombre que tiene. Se ha sumado Agustín Canapino, ha vuelto Leo Pernía, son muchos los protagonistas importantes que tiene la categoría. Me parece que está en un gran nivel la categoría, mejor que en temporadas anteriores. Equipos nuevos pilotos que se han sumado a la categoría y han elevado la vara, y el nivel que hoy muestra el Turismo Nacional me parece que es el mejor de toda su rica historia que tiene la categoría. Así que no hay que dejar detalle librado al azar. El automovilismo argentino está muy fuerte en todas sus categorías. Mejora año tras año la calidad de los conjuntos y eso te exige a estar al 100% y bien enfocado. Facu, un placer y la seguimos a lo largo del fin de semana. Lo mismo digo, un fuerte abrazo para todos y espero que disfruten de la actividad del Turismo Nacional acá en Rosario, que el clima acompañe, ojalá que el público se haga presente y que podamos brindar un lindo espectáculo. Bien, chicos, hasta ahí el testimonio de Facundo Arduzo. Recordar en cuanto a lo deportivo que son 71 los inscriptos de este fin de semana, contando las dos divisionales, ¿no? La clase 3 y la clase 2. La divisional mayor contará con un total de 35 protagonistas, la menor con 36 y la actividad para la clase 3 comenzará mañana a partir de las 9:50 aquí en el Autódromo de Rosario. Excelente, Maxi. Bueno, buen fin de semana ya para toda la categoría y también para nuestro equipo que va a estar trayendo toda la cobertura para el día lunes. Bueno, ¿cómo está el campeonato del TN APAT? Recordamos que Chapur, Leo, llega como puntero después de lo que fue la última fecha en el Cabalén. Le lleva 14 puntos a su escolta, que es Sebastián Gómez, de muy buen inicio de año. Y tercero está Jonathan Castellano a 15. Más atrás, Domenech, Lambiris, Canapino, Márquez, Ursera, Damiani y Julián Santero, el campeón de la categoría que estrena Volkswagen Virtus, atendido por el equipo de Gaby Rodríguez. Bueno, tercera fecha del TN en Rosario. Veremos la semana que viene a ver si hay algún avance respecto de lo que pretende el TC2000 que sea la tercera fecha. Tercera fecha, claro. También en Rosario. Porque a mí también me han comentado de que el autódromo de Rosario depende del gobierno de Rosario. Y en principio habría habido un pedido de Hugo Mazacane para tener una exclusividad con las categorías fiscalizadas por la CTC. Lo cual sería realmente para Rosario meterse en un terreno delicado, ¿no? Porque se sumaría a lo que pasó ya en el Cabalén, lo que ha pasado con San Nicolás en otro momento. Pero bueno, será una semana donde se avanzará en esta cuestión y veremos en qué termina. Pausa y venimos para la última parte de Escudería Carburando con algunas cositas más que nos quedan por mostrarles y contarles. Ya venimos. Arrancamos este último bloque de Escudería Carburando con lo que ha sido una de las novedades de las últimas horas. El equipo WRT ha presentado el diseño del auto con el que correrá el argentino Ignacio Montenegro en el GT World Challenge en esta temporada. Una bomba, Juli, ¿eh? Tremendo, este BMW M4 GT3 Evo con el que va a estar haciendo su debut en la categoría después de un gran paso por el World Tour, los autos de TCR. Y el fin de semana del 12 de abril se corre la primera fecha del campeonato en el circuito de Paul Ricard en Francia. Bueno, llega muy afilado, con muchos kilómetros de prueba Nachito Montenegro y buenas sensaciones. Por lo que me comentan, anduvo muy rápido en las pruebas, incluso siendo más rápido que, por ejemplo, a Mauri Cordel. Mauri Cordel es piloto que ha sido compañero de equipo de Franco Colapinto en Fórmula 2. Exacto. Y va a correr con él las carreras de Endurance, ¿no? Porque en las carreras de Endurance son 3 pilotos y en las carreras Sprint son de 2 pilotos. Claro, además estará el belga Mathis Lismont. Será Lismont, Montenegro y a Mauri Cordel. Cuando uno revisa el calendario del GT World Challenge, categoría impresionante, que bueno que vamos a tener un argentino ahí. Ya hemos tenido de todas maneras con varias participaciones, sobre todo de Pérez Compán.
Portimao, Magny-Cours, Barcelona, Misano, Zandvoort, Nürburgring y Paul Ricard, que prueba este martes, 6 circuitos del calendario que va a llegar y Spa. Sí. Pero Spa es más para mayo. Ajá. 7 circuitos que va a llegar con pruebas encima. Allá conoce. En casi todo. No va a tener pruebas en Monza, que ya conoce, Claro. y en Brands Hatch. Que es la segunda fecha, la de Brands Hatch. Brands Hatch, segunda Exacto, fecha. exacto. Por lo tanto, bueno, un gran proyecto para Nachito Montenegro que va a llegar bien afilado a lo que va a ser una gran temporada. Dentro del calendario, recuerden que tienen las 24 horas de Spa, también una de las carreras tradicionales del mundo, ¿no? Sin duda. Bueno, y hablando de argentinos en el exterior, corre también Saya Fenestraz. Este fin de semana, segunda fecha de la Super Fórmula en Motegi. Fue quinto en los entrenamientos, así que un buen rendimiento a 2 décimas de Iwasa, que fue el más rápido. Y a las 21:30 del viernes va a estar clasificando para lo que va a ser la carrera de la Super Fórmula. Bueno, nos vamos. Lindo programa, para hacer un viernes. ¿Qué soy? ¿Feriado? Viernes, ¿No laborable? No, ¿Qué soy? sí, feriado, no laborable. Felices Pascuas para el domingo. Felices Pascuas para todos. Exactamente. Nos vemos, buen fin de semana. Nos reencontramos con Escudería Carburando el próximo lunes. Chau, chau.